detenidos, desaparecidos hasta encontrarlos. Nadine, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, mientras la cifra de desaparecidos aumenta, las autoridades pues dicen que están trabajando y en este caso proponen una acción, una ventanilla única para atender desapariciones en la Ciudad de México. Todavía no está articulada, pero el objetivo es que un personal, una sola célula, atienda de manera inmediata a los familiares y emprenda la búsqueda. Sí, hola, buenas noches. Bueno, desafortunadamente no es la primera vez, ¿no?, que escuchamos de la creación de mecanismos para agilizar la búsqueda y la investigación en casos de personas desaparecidas y que, bueno, desde nuestra opinión creemos y lo hemos señalado ya en reiteradas ocasiones, ya existen mecanismos. Existe una ley general sobre desaparición forzada, la Ciudad de México también cuenta con una propia ley. Sin embargo, lo que ha hecho falta es, en los hechos, los mecanismos idóneos de coordinación para la búsqueda y la investigación de todos estos casos, ¿no?, que como bien señala son miles y miles de personas que están desaparecidas, y creo que gobiernos van y gobiernos vienen y se siguen creando y hablando de mecanismos, ¿no? Sin embargo, no vemos que se articulen y que en los hechos muestren un caso concreto de avance en la gran problemática que vivimos en el país, y creo que esto solamente se va a terminar en el momento en el que en los hechos haya verdadera voluntad política para trabajar en estos temas que desafortunadamente siguen y siguen creciendo, y que no vemos tampoco que haya un juicio ejemplar para los responsables de cometer estos crímenes, y que también por eso se siguen cometiendo estos casos, ¿no? Claro. Nadine, esta propuesta es de la Fiscalía de la Ciudad de México y la elaboraría en coordinación con la Comisión de Búsquedas también de la capital del país. Esto que mencionas es relevante porque podemos generar muchos instrumentos, células especiales, pero si el personal que está ahí no está capacitado, no sabe qué hacer y sobre todo no lo realiza, entonces no avanzamos. Y lo que dices está reflejado pues en un porcentaje muy alto de impunidad en el tema de desaparecidos y muy alto en el tema de personas que no hemos encontrado durante décadas. Así es, y precisamente lo que nos llama mucho la atención es que es a raíz precisamente de la misma lucha, de la exigencia de colectivos de familiares que están en campo exponiéndose, poniendo en riesgo su vida, que se da este llamado, ¿no? Tanto el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también hizo esta serie de propuestas de reforma, y ahora lo vemos con el gobierno de la Ciudad de México. Y como bien señalas, nosotros decimos que ya existen mecanismos, lo que ha hecho falta es esta coordinación real, concreta de trabajo de parte de las comisiones locales de búsqueda y de las distintas fiscalías, que es algo que no han querido hacer y que es una denuncia que hemos hecho de manera reiterada, que son deficiencias también que están creadas desde las leyes. En la ley que se aprobó sobre desaparición forzada de personas y desaparición por particulares, esa fue una deficiencia que no quedó plasmada en la ley. Separaron, nosotros decimos muy malamente, de forma obviamente irresponsable, separaron la búsqueda de la investigación. Es decir, la CNB solamente dice que se va a hacer cargo de la búsqueda y las fiscalías de la investigación, y separaron, dividen los expedientes en estas materias, cuando es fundamental que la búsqueda y la investigación vayan de la mano. Entonces son deficiencias que seguimos teniendo, que se han denunciado, que son temas importantes, que son los que se deberían de reformar para poder crear también esos mecanismos de coordinación. Y lo que decíamos, lo que deberían de poner énfasis es en establecer sanciones claras, específicas para los servidores públicos, tanto de las comisiones locales de búsqueda como de las fiscalías, cuando estos no cumplen con su labor, porque ya están establecidos propiamente qué se tiene que hacer, ya existen protocolos, pero lo que no se ha hecho es ponerlos a la práctica. Es decir, de nada sirve que se sigan creando estos mecanismos que no van a funcionar si no existen también leyes, si no existen también protocolos que sancionen a las autoridades que son responsables de garantizar la búsqueda y la investigación, y que aún estando muchos establecimientos ya en la ley de la búsqueda inmediata, que no tienen que esperar 72 horas para poder realizar la búsqueda, aún siguen las autoridades cometiendo esas faltas, ¿no? Piden a los familiares que se esperen para poder iniciar la búsqueda y la investigación cuando eso ya está rebasado, ¿no? Incluso no solamente en el ámbito
de las leyes mexicanas, sino también a nivel internacional, y está establecido que no tiene por qué la autoridad poner en duda la desaparición de una persona y que tiene que iniciar de inmediato de oficio cuando se tenga noticia de la desaparición de una persona, y más cuando es una desaparición forzada, ¿no? Que sabemos que son autoridades implicadas quienes cometen estos crímenes, pero no vemos desafortunadamente avances ni en uno ni en otro. No hay sentencias, ya que el Estado mexicano tiene muy claras que tiene que ver con la búsqueda y la investigación, pero no vemos en los hechos concretos que de verdad se esté avanzando en la búsqueda y la investigación, y eso lo vemos en las pocas sentencias que existen, y como comentabas, en los miles y miles de casos de personas desaparecidas que aún están en esta circunstancia de que no podemos saber sobre su paradero. Claro. Nadine, esto que nos has compartido es clave y me parece, pues desafortunadamente es grave. O sea, sí tenemos una ley que fue pues el empuje de los colectivos de defensores de derechos humanos, la ley de desaparición, pero no es la ley que deberíamos tener. Tendríamos que ir hacia otro punto. Y hablabas de voluntad política. Si nos vamos a sexenios anteriores, en algunos casos se negaban las desapariciones. Hoy, pues me parece que es un avance que se diga que sí existen. Pero del otro lado, si no vamos hacia una nueva ley o su actualización o hacia una estrategia clara de cómo buscar y de cómo investigar de la misma manera, pues no podríamos salir del círculo. Tenemos que ir entonces, Nadine, porque autoridades y en conjunto los involucrados busquemos otra ley que sí pueda aplicarse o no vamos a salir nunca de esto. Yo creo que ya están los mecanismos, ya está la ley, lo que hace falta es establecer ese principio de coordinación, y no de la ley como quedó plasmada en la ley del 2016, que fue aprobada la ley general sobre la cual se basan las otras leyes locales, quedó con esa deficiencia de no establecer de manera conjunta que la búsqueda y la investigación compete a ambas instancias, tanto la Fiscalía como la CNB. Entonces, eso es lo que se tendría que subsanar de la ley, pero que ya tenemos otros mecanismos, ¿no? Ya estableció un sistema de búsqueda también, ya hay un protocolo también homologado de búsqueda, pero lo que se tiene que hacer efectivamente es coordinarse, y de verdad debe de existir una verdadera voluntad política para acabar con esta situación, y sobre todo que pues existan realmente sentencias, casos ejemplares en donde se de verdad se enjuicie y se castiga a los responsables, porque lo que venimos arrastrando en México también ha sido una impunidad sistemática, y recordemos que los casos de desaparición forzada de personas no es solamente de ahora, ¿no? Es una situación que viene exigiéndose desde hace más de 40 años, porque estos crímenes desafortunadamente no se han esclarecido, siguen vigentes en tanto los miles también de detenidos desaparecidos que se cometieron durante la llamada Guerra Sucia, durante los 90s y los actuales. Mientras no se esclarezcan, pues esta situación desafortunadamente no se va a ir combatiendo, y creo que eso es donde se debería de poner como atención, y dejar de estar inventando o creando nuevas cosas cuando ya existen mecanismos que lo que tendrían que hacer es ponerlos de verdad a trabajar, y lo que ha faltado desde nuestro punto de vista pues ha sido la voluntad política, ¿no? Porque ya se tienen muchas instituciones, se ha presumido también de institutos de identificación forense, que se tiene mucho la cuestión de los bancos de datos de ADN, pero en los hechos eso no se ve reflejado. No vemos que existen miles de cuerpos aún sin identificar, siguen delegando la responsabilidad de la búsqueda en las familias. Ya hemos visto, llevamos más de 30 madres buscadoras que han sido asesinadas por esta labor, y creo que el Estado no ha puesto en verdad atención en esa situación de riesgo en la que las está poniendo, porque al final es una responsabilidad del Estado, y que el Estado no está cumpliendo en garantizar a la búsqueda de estas personas que están siendo desaparecidas, y las familias al salir a exponerse a realizar estas búsquedas desafortunadamente están siendo asesinadas. Entonces creo que tampoco ha habido una atención real a esa problemática, y que tenemos que verlo en los hechos, ¿no? Concretamente cómo se articulan las instituciones para poder dar una solución pronta a esto que en lugar de irse deteniendo, desafortunadamente vemos que sigue creciendo en las cifras, ¿no? Claro, y la solución está ahí, ¿no? O bueno, por lo menos la prueba de que algo se hace, que las cifras disminuyan en lugar de ir incrementando. Platicamos esta noche con Nadine Reyes Maldonado, ella es integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Nadine, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes, saludos. Buenas noches.